Javier Cachón, Sí, señor. mejor docente de España y catedrático. Exacto. No es tan fiero el león, ¿eh? También te digo. No es tan fiero el león. Pero sí, me dieron un premio hace unos años, mejor docente de España, que yo creo que el título es más grande que el premio en sí. Y me cambió un poco la vida. Me cambió un poco la vida. Tuve que tener hasta cuidado de no equivocar. No equivocarnos. Las metas, los objetivos, los ya conseguidos. Porque, bueno, podemos glorificar a Roma demasiado. Y oye, cada uno tiene su ego. Y en este caso, como te equivoques mucho, piensas cosas que no son y te crees cosas que tampoco lo son. Es cierto que es un premio, que está ahí, que es un título, que me abrió un mundo relativamente apasionante, que fue el de las conferencias, el de otros premios, ¿vale? Bandera a la proyección de la provincia de Jaén por la Junta de Andalucía, un premio maravilloso. Y yo poder dar el discurso ante los demás abanderados. Pero bueno, no podemos olvidar que mi pasión es la docencia y que un premio no espera que al año siguiente sea mejor docente por haberlo obtenido. Eso es así. Y lo de catedrático pues lo estamos estrenando, así hace muy poquito. Y también es, bueno, pues es un punto que te da mucho sentido a un bagaje, ¿no? Porque ser catedrático conlleva que tienes una carrera detrás, que has tenido que esforzarte mucho para cubrir unos plazos. No me ha costado mucho porque yo lo he hecho con mucho gusto, porque se han cumplido con el tiempo y con investigación, que hay que decir que la investigación es quizá lo que menos me gusta dar clase. Cuando cuando haces una cátedra, entiendo que tiene una parte, ¿no? Como dices, de investigación y una parte, ¿cómo se reparte? Tú eres PDI, un profesor universitario es PDI y significa personal docente investigador. Eres docente y eres investigador. ¿El problemita en la calidad educativa dónde está? Pues que para tú promocionar debes de investigar. Es decir, la calidad de la docencia te sube muy poquito el parámetro para llegar al siguiente área de progreso. Por ejemplo, si empiezas de sustituto interino, pues luego ya empiezas con los grupos de, a lo mejor, de doctor. Y entonces sería ayudante doctor, doctor y contratado doctor. Para ir ascendiendo en esos términos tienes que investigar. Dar clase, no. Entonces la gente entiende esto de manera muy egoísta y los profesores investigan más que se vuelcan en la docencia, bajando así la calidad de sus clases. Claro, porque al final alguien que quiere ser profesor de universidad se encuentra una realidad que no... Claro, al final este país se dedica a tener unas reglas para las cosas y al final pues tienes que cumplir esas reglas. Tú quieres ser profesor universitario, pues tienes unos mínimos que cumplir. Y cuando tú tienes esos mínimos curriculares cumplidos, dentro empiezas de manera interna a progresar para seguir ascendiendo en los niveles hasta que llegas pues a catedrático. 49 años. 49 años. Bueno, a ver, ha sido una vida aplicada, dedicada al deporte. Tampoco es que me cuide mucho y tengo mis 49 años en la rodilla. Bueno, la rodilla tengo más. Me operé la espalda hace 2, porque al final el deporte sí que es cierto que me ha hecho lo que soy, pero también me ha hecho pues tener la edad no solo en el aspecto, sino por dentro. Las comidas de Navidad, cuando quedo con mis amigos, muchas veces, pues bueno, sí que... Y ahora que me he cortado el pelo, porque antes cuando tenía el pelo más largo todavía, que tengo pelo, pues claro. Da envidia, un momento en el que sí, siempre está la bromita, siempre. ¿Cómo te sientes el día después de ganar un premio? Bueno, más que cómo me siento el día después, el mismo día. El mismo día lo recuerdo perfectamente, que yo tuve una llamada de teléfono, estamos ahí como en pandemia un poco, y te llega la llamada de teléfono y tú sabes que estabas en los finalistas, pero nunca estabas en esos momentos, ¿no? Los ves en las películas, los ves en ciertos sitios y dices, ¿qué digo, será ese momento, ¿no? Y me quedé como un poco bloqueado, ¿eh? Fíjate que yo no soy de perder el discurso y me quedé bloqueado. También es cierto que esta gente, la Fundación Abanca, que son los que promueven estos premios con la plataforma Educa, son gallegos. Entonces, buenos días, que usted ha ganado. No estaban muy excitados, o sea, y yo me quedé tampoco. Lo misma broma, ¿no? Claro, digo, bueno, broma no era porque se notaba el tipo que... Pero claro, te lo dicen de esa manera, macho, y luego ya abres el correo y así que te viene, hay una cierta duda y ya, pues bueno, lo quise compartir. En este caso estaba allí mi novia y mi hija en casa y estaban desayunando, me quedé así en la puerta y me miraron, ¿qué pasa? Y digo, ¿qué he ganado? ¿Qué he ganado esto? No me digas, pues la leche. Sí. ¿Qué comiste ese día? Pues mira, el desayuno que estábamos desayunando, huevos revueltos con tostadas y tal, que yo creo que
incluso hice la broma que cogí una de las tostadas y la volé, ¿no? Y mi hija la cogí y la volvió a volar, en fin, como si fuera un cromo. Bueno, siempre estamos haciendo gamificaciones extrañas en casa. Y luego para comer no hicimos nada relevante. Fue una comida normal porque, bueno, estaba todo muy caliente, era también un poco pandemia y, bueno, no quisimos tampoco hacer nada especial, pues sinceramente fue especial y lo que vino después fue más especial todavía, como te digo, pero en el momento estás como asimilándolo. ¿Cómo valoraría, o sea, cuál es tu vara de medir para un docente? En calidad, oye, pues mejor, peor. Yo ahora mismo soy un gran valedor de la innovación, por supuesto, pero sobre todo de la cercanía con el alumnado, que sepa su problemática y que no esté muy lejano a lo que está, pues bueno, con su discurso. Yo puedo tener un discurso, como no lo actualice, se queda completamente obsoleto, ¿no? Entonces, al final, el alumno detecta si tú le estás contando una película que es real y que está pasando, o una película que está pasada de moda, tío. Sé que te gusta tu trabajo, Sí. lo sé. Me dio envidia en su momento, y a día de hoy me respondía una pregunta que tú planteabas mucho en clase en un bar. Estaba tomando algo con unos amigos y venían pues la lotería de Navidad, ¿no? ¡Guau! A mí me tocó 1.000.000 de euros y yo tal, ¿no? Macho, a día de hoy, mira, te voy a responder esa pregunta, ¿no? A la de, oye, ¿y tú qué harías, no? Con 1.000.000 de euros o qué, tu trabajo, tal. A mí si me tocara 1.000.000 de euros ahora mismo, trabajaría menos, pero trabajaría de lo que estoy trabajando ahora mismo. Sí, es que al final hay un documental con un filósofo en vida, que muchas veces los filósofos en vida como que no se les hace caso. Hasta como los cantantes. Dime tres que hay en vida y no tienes ni idea. Seguramente menciona algún amigo tuyo, porque son algunos grandes filósofos, ¿no? Sobre De esas todo, tascas, ¿no? de eso, exacto. Pero sí que era un documental de las dos, entonces es difícil ahora ir a buscarlo a YouTube, etc. Y estaba el entrevistador con el filósofo y estaban buscando el sentido a la vida. Yo sí eso lo que relaciono con la docencia, al final a mí me marca una persona que es Toshiro Kanamori, que es fue un docente japonés, que llega el cuarto día a clase. Hay un documental también en la 2 que está, pues no sé si titulado en inglés y hablado en catalán, o sea, imagínate el documental. Se llama Pensando los demás, completamente recomendable. Y el tipo llega a clase, cuarto de primaria, un paralelismo con España, cuarto de aquí de primaria igual, y le pregunta a los alumnos, ¿para qué estamos aquí? Entonces, claro, los alumnos empiezan a decir, hay un problema, el documental está traducido antes de tiempo, pero si aguanta, pillan la esencia. Los alumnos empiezan a decir, pues para portarme bien, para aprender mucho, para ser buen compañero, todo ahí diciendo lo que quiere escuchar. Y entonces el docente le hace así, que esto es súper no en japonés, dice, no, estamos aquí para ser felices. Y yo me quedé cuando vi eso el documental, digo, ¿qué? ¿Que está en el colegio? ¿Que un profesor? ¿Cómo? Si yo he estado toda mi vida en un colegio Pasando mal. pasando normal, vamos, me han hecho la vida imposible. O sea, ¿y cómo es posible que este tipo diga, jo, macho, yo quiero ser ese docente que haga a sus alumnos, pues eso, el sentido de la vida, que es ser feliz? Volviendo a la entrevista, le decía al entrevistador al filósofo el sentido de la vida, y entonces, ni duda, vamos, se pensaba que le iba a decir un argumento filosófico y tal. Para ser felices, le dice claramente, dice, para ser felices, dice, es que hay otro objetivo en la vida que ser feliz. Ahora, ¿qué hacemos para serlo? Y dice, vente conmigo. Y lo saca de su zona de confort, lo saca a la calle de la cafetería. Y empiezan, era el distrito financiero de Londres, empieza todo el mundo a pasar. Dice, vamos a intentar interactuar con alguien. Y nadie se para, porque todo el mundo iba con mucha prisa. Dice, ¿qué apreciamos en ellos? Dice, bueno, pues que tienen mucha prisa, por supuesto, pero ¿qué más? Vamos a mirar su cara, el espejo, tal. Entonces, en la cara, dice, ¿consideráis que son felices? Dice, no. Dice, ¿dónde van ahora? Dice, a su puesto de trabajo. Ostras. Wow. Y ahora dice, 24 horas tiene un día. 8 horas descansas, duermes. 8 horas estás en tu tiempo libre haciendo lo que tú quieres y 8 horas trabajando. Muchas veces para ir a tu trabajo inviertes una hora de tiempo y para salir de él también. Es una hora que puedes estar escuchando música, pero no como tú quieres. Vas pensando en que vas al trabajo donde no eres feliz, según lo que estamos viendo. Por lo tanto, a lo mejor son 9, 10 y le quitamos a sueño o tiempo para ti. El sueño no cuenta porque no te das cuenta de lo que está pasando. Entonces, muchas veces inviertes más tiempo del día a día en algo que no te hace feliz que en algo que sí. Luego veríamos a ver cómo gestionas tu tiempo libre, que esa es otra.
Pero bueno. Y si no estás pensando en el trabajo, y si... Y que luego, exacto. Entonces, dice, claramente hay muy poca gente que esté en trabajos que le hacen felices porque tengan una gran pasión por ello. Entonces, algo que te apasiona y te hace feliz, si es trabajo, bueno, pues como se decía antes, no es trabajo, sí que lo es, claro que lo es. Pero sí que la trascendencia de esto está en ello, que es lo que te hace feliz y eso lo cambia todo. Yo soy un apasionado de mi casa, yo tengo mucha suerte en eso. También, bueno, que la suerte me pille trabajando cuando venga, pero sí. Hemos hablado de Feduca. Os dejaré sus redes sociales Sí. en en la descripción. Apuestas mucho por Jaén. Pues sí, soy en eso a lo mejor, bueno, a nivel de éxito, quizá éxito propio, ego, etcétera, me pueda equivocar, pero bueno, yo soy un gran amante de Jaén, soy un gran amante de la provincia de Jaén, y creo mucho en Jaén, mucho, hay mucho por hacer y mejorar, pero la parte que a mí me toca, yo daré mi mejor versión por ayudar. Y ojalá sea bien recibido. Creo que hasta la fecha se me ha valorado bastante porque hay gente que dice, ¿qué hace esta persona aquí pudiendo haberse ido a otros sitios, etcétera, etcétera? Pero no, yo siempre que pueda ayudar a Jaén, eso hay mucha gente también, creo que es generacional, gente de mi generación que se ha establecido en Jaén o gente que está fuera y que sigue valorando Jaén, es un punto muy bonito que hemos tenido, ¿no? Se nos ha educado a respetar un sitio que nos hizo profundamente felices, que es una ciudad pues, que tiene sus carencias, por supuesto, pero tiene muchas virtudes, porque cuando vas fuera y te das cuenta, ciudades inaccesibles, ciudades que tardan muchísimo tiempo. Yo es que de mi casa a mi puesto de trabajo tardo, depende de la moto, pero tardo minuto arriba, minuto abajo, 4 minutos, 5 minutos. Ya. Pero es que digo, voy a comer hoy con mi madre desde la universidad y me voy en 7 minutos estoy. Y si me voy a mi casa en 4 minutos. O sea, es que tengo todo. Voy a hacer voy a jugar al pádel, voy al centro comercial, voy a lo que sea y lo tengo todo accesible. Y una ciudad de más de 100.000 habitantes, que quiera o no, pues tiene su... Y luego ya, pues sobre gustos, colores, ¿no? Creo que Jaén pues tiene una historia, una cultura espectacular. Y mucho por hacer, por supuesto. Eso por supuesto. Pero... ¿Da oportunidad de estudiar una carrera? Hombre, da muchísimas, da muchísimas. Te da dos oportunidades, una cuantificable y otra que no. La cuantificable, que suele ser una regla inquebrantable el tenerla para optar a ciertos trabajos. Y la no, crecimiento personal. Incluso muchas veces yo todavía uso el discurso, tú en mi clase vas a atender, sí o sí. Tú eso del teléfono Esa no es vas a buenísima. atar, eso va a ser así. Y tú dirás, joder, qué pretencioso. Se piensa que me va a enseñar algo. Oye, quizá no te enseñe nada. Pero el día de mañana, cuando tú des clase, lo que yo te estoy enseñando y los métodos que te enseño, si no te gustaron, no lo hagas. Haz otro. Di, esto no funciona. De hecho, yo estoy hecho de pedacitos de docentes que me enseñaron de tal manera que me hicieron saber que esa no funcionaba. Es que yo creo que esa es la... Para hacer lo contrario. Yo creo que es la libertad, ¿no? El saber que existe algo y dices, pues no lo uso. No, Estupendo. o decir, mira, me viene tan mal, no me gusta para nada que yo haré lo contrario. Pues, pero haz. Total, correcto. Pero haz. Correcto. Sé activo, haz algo. Entonces, a mí me han enseñado de manera pues arcaica, antipedagógica, muy moderna, novedosa, innovadora, de todo un poco. Y bueno, pues las que me han gustado las he adaptado a mi método, a mi forma, y las que no las he desechado para hacer lo contrario y saber que no funcionan. Tipo de alumno preferido. Sí, bueno, tipo de alumno Que sigue preferido. dando clases a día de hoy, o sea que... Sí. Apuntad, chavales. A mí me gustan, mira, vamos a empezar desde abajo. Cuando yo estaba en colegio y si yo ahora mismo tuviera que volver a un colegio, que mi corazón sigue estando allí, aunque mi sitio está en la universidad. Yo quiero alumnos activos, yo quiero alumnos en primaria traviesos. Sí. Yo quiero alumnos que se cuestionen cosas en sexto de primaria, o en cuarto, en quinto, de pensamiento crítico, que hayan sido trabajados de esa manera. Yo quiero alumnos móviles, que no sigan las reglas siempre, entendedme bien. Pero bueno, al final tuvimos una pandemia que nos hizo ver los programas para obedecer que estamos todavía. Brutal, Ojo, ¿eh? Que no soy negacionista, que yo no soy negacionista. Pero que a las 8 en tu casa, ¡pum! A las 8, ¡pum! Aplaudí. ¡Pum! O sea, qué manera de saber que nuestro cerebro está organizado para obedecer, sin hacerse ninguna pregunta. Ahora, ¿cuántos de nosotros no hubiésemos vacunado tantas veces? Ahora que tengo información, ¿no?
Por eso hay que tener información desde el principio. La información es poder y hay que llegar a ella. ¿Cómo? Haciéndose preguntas, por supuesto. ¿Por qué ahora hablamos tanto de los bulos y de no sé qué, no sé cuánto? Sé que ha habido muchos bulos que incluso se pensaban que eran verdad. Que no cojas frío que te va a poner malo, que te resfrías. Es que ya sabemos que eso no va así. Bebe del zumo que se le va la vitamina. Que se le va la vitamina al zumo. O sea, Totalmente. claro, la típica frase de Totalmente. abuela, decir que te vas a dejar zumo, que te lo bebas rápido. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, cuando te haces esas preguntas, ahora tenemos la gran herramienta de Internet, que siendo selectivos a la hora de buscar información podemos tenerla. Pero es que últimamente estamos dentro de esa zona de confort que al final crees al de al lado porque le tienes cierta estima o algo. Y bueno, aquí la subjetividad está en cada uno. Yo prefiero equivocarme por mí mismo que me equivoque otra persona. Pero nos han educado a que si tú te equivocas, eso es sancionable, de alguna manera, con una nota en un examen, con una multa de lo que sea. Sin embargo, si tú usas esa posibilidad de hacerlo porque tú crees que es así para equivocarte y saber que no es así, oye, ese ensayo-error ya lo tienes propio. ¿Cuánto gana el mejor docente de España? Aquí la pregunta Broncano. A lo mejor tú la hiciste antes que Broncano, pero como al otro se la ha visto más, esto es... Bueno, Lo ha hecho el primero. mira, Vamos a dejarle vale. Pues yo ahora mismo, porque el IRPF de, ya sabes, ¿no? Y todas estas cosas, pero ahora mismo estoy estrenando sueldo porque he ascendido con el tema de catedrático, luego van pues pluses, antigüedades y esas cosas, pero ahora mismo pues estaré en 2.800 por ahí. Yo lo veo muy poco. Yo lo veo muy poco. ¿Crees que es poco? Muy poco. Lo que pasa es que ahora mismo todos los que nos están viendo están diciendo, madre mía, ¿cómo puede decir que es poco? Porque, perdonad que os diga, os han contado mal la película. Seguro que vuestros trabajos y vuestras acciones son muy relevantes y cobráis menos de lo que debéis. Ahora, es como todo en la vida. No va a hacer un símil futbolístico, me encanta. Además se me pasa de moda, porque al quien voy a mencionar ya se ha ido y entonces, bueno. Dice, ¿tú eres bueno en fútbol? ¿Tú eres bueno jugando al fútbol sala? Al fútbol, venga, ¿tú eres bueno al fútbol? Y dice, pues, según con quién me compares. Dice, si me comparas con Messi, soy muy malo, pero si me comparas con Lucas Vázquez, tengo mis cosas, ¿eh? Tengo mis cositas, sí, claro. Claro, es como todo, dice, ¿tú cobras mucho o poco? Pues depende con quién me compares. Si me comparas con un político, pues cobro muy poco. Y si me comparas con, pues bueno, con un mecánico que está en práctica de no sé qué, pues bueno, cobro mucho. Es como todo. Ahora bien, si hacemos una justicia en cuanto a equiparación de cómo están los precios y con lo que cobras, pues también cada uno tiene su historia. Yo soy padre soltero, tengo vivienda propia, digamos que estoy por entrar en ella, entonces, claro, ahora mismo para mí es muy poco. ¿En qué crees que se basa el sueldo de alguien? Pues una gran pregunta que creo que me hice hace mucho tiempo, pero al final está en quién te lo paga. Yo creo que ¿en qué se basa? En quién te lo paga. Sí. Yo creo que sí, porque la diferencia está en quién te lo paga. Si es una empresa privada, de cómo está estipulado con el jefe, es decir, tú imagínate que tú tienes unos beneficios de la leche porque eres un mecánico de la leche, ¿vale? Entonces, pues todo el mundo viene porque tú estás en ese taller, porque todo eso. Entonces, al final, arregla problemas mecánicos que no arreglaban ni siquiera ingenieros de la leche y tal y tal y tal, pero tú tienes tu sueldo. Tu sueldo. ¿Qué te va a dar? ¿Un aguinaldo en Navidad, un plusito, un tal, un cual? Entonces, si tú vas por comisión, pues a lo mejor dices, jo, qué pedazo de sueldo, ¿no? Pero entonces, seguramente casi nunca para este tipo de personas hay comisiones, hay regalitos, pero nunca hay comisiones. A no ser que seas tu propio jefe, que esa es otra historia. Y luego vamos al sueldo público. El sueldo público realmente, ¿quién lo decide? Porque, bueno, tenemos desde asesores con sueldos privados hasta sueldos regulados en grupos como si fuéramos rebaños, ¿no? Entonces habría que hablar de la productividad. ¿Cómo cuantifica la productividad que tiene un docente? ¿Cómo la podemos cuantificar? Claro, Complicado, ¿eh? es muy complicado. ¿Por número de alumnos? Ahora bien, empezaríamos a meter ahí en una tinaja, ¿no? Ahora que estamos aquí haciendo esos símiles, ¿no? Una tinaja empieza a meter cosas y tú dices, número de alumnos, nivel sociocultural de la familia de esos alumnos, mételos también, que esa es peliaguda. Características del centro. Tengo buenos cimientos aquí para recursos materiales para poder hacer o tengo que hacer mi propio material. Tal.
confort de las personas que trabajan contigo, sala de profesores. Vamos a ver si son de mi cuerda, si son un problema, si son una ayuda, etcétera, etcétera. Distancia donde vivo del centro educativo. Lo metes todo. Lo haces así, al final te sale. Entonces, bueno, es muy difícil de cuantificar, pero está claro que hay gente que se mata por esto y que cobra lo mismo que el que es inactivo y lleva con una misma programación de hace un montón de tiempo y pasa de todo. Yo lo compararía, intentaría compararlo un poco más con la privada, ¿no? Yo al final gano por alumno. Está claro. Y la calidad que tengo que dar es la máxima. Y si no es la máxima, Pero ¿sabes por qué tienes que dar la máxima? porque si no, Porque si no, hay más opciones. estás en la máxima calle. Pero me parece que Sí, sí, sí. me parece que todo debería ser así. Mira, cuando a mí me han reclutado para algún debate típico de tú, bueno, sabes que en España se odia más que se ama y tú no eres del Madrid, eres contra el Barça o eres no eres del Barça, eres contra el Madrid. Guerra Está civil todo española. polarizado, Ujú, aquí la totalmente. guerra de los Rose. Vamos a partir la casa por la mitad, siempre así. Entonces, me han reclutado para este tipo de debates, donde escuela pública o escuela privada. ¿Tú de qué eres? ¿Tú de no sé qué? Es ¿Tú de no sé ridículo. qué? ¿Para qué? Para que al final te palmen los de la escuela privada si vas con ellos y te odien los de la pública, o al revés, si hablas bien de la pública, los de la privada. Entonces, yo siempre, y no es por ser aquí vendehumos de nada, pero se nos está olvidando también que esto no es una línea recta, o un segmento en este caso con los dos puntos, sino que esto es un triángulo, que también hay una concertada, ¿eh? Que no nos olvidemos de la concertada. Ojito. ¿Por qué? Pues porque están entre nosotros y, oye, merecen por lo menos ser mirados. Ahora bien, creo que todos tienen sus virtudes y todos tienen sus mejores. Pero si yo fuera un buffet a comer, a mí me gustaría que hubiera 3 menús diferentes. Y yo elegir el que quiero. Y tú dices, pues este menú tiene caviar, tiene ostras, tiene no sé qué, tiene. Cojo, hay gente que no le gustan las ostras, a mí, por ejemplo, y son muy caras. Este está. Pues que no tengo dinero para pagarlo. Si no tienes dinero para pagar las ostras, pues tendrás que empezar a pensar en que te puedes, pues bueno, pues los surtidos ibéricos, o en este caso cebo ibérico. Y si no, pues oye, pues tendrás la pública que te debe de permitir, oye, pues. Pero no etiquetemos que la pública, al ser entre comillas gratuita, es peor. No tiene por qué. Igual que la privada, por ser más carita, tiene que ser Ah, no, mejor. nunca dije eso. Pero yo en los debates siempre lo especifico No, así muy no. bien. Al final yo me encantaría que las tres siguieran cohabitando sin ningún tipo de, pues, ni rédito político, ni confrontación social, ni nada de eso. ¿Por qué? Pues porque, oye, tenemos 3 platos. O sea, De hecho, yo creo que la clave de todo esto sería que la pública cogiera tanto nivel claro. que la privada no vendiese. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Es que eso sería la. Pero es que no puede pasar nunca. No puede pasar nunca, nunca, nunca. Primero porque a la hora de inyectar dinero en la sanidad, iba a decir, que como viene siempre juntos, sanidad y educación. Para inyectar dinero en la educación, pues realmente ya sabemos que es muy mejorable, que necesitarían muchísimo más. Bueno, las universidades privadas, por ejemplo, los laboratorios que tienen, pues son la leche, ¿no? Pues esto es 3/4 de lo mismo. Y al final nos queda en que identifican que de manera clasista el que tiene dinero opta a una mejor educación que el que no, cuando el debate debería ser otro. ¿Por qué el que no tiene dinero y va a la pública, o el que no tiene dinero tiene menos y va a la pública? ¿Por qué la pública no es de esa calidad? ¿Por qué? ¿Qué está fallando ahí? ¿Qué es pagar más a los profesores? Vamos a pagarle más a los maestros. Vamos a pagarle. Que aún así seguimos que no, le bajamos otra vez y ajustamos otras cosas. Son los centros educativos. O sea que, bueno, y al final, pues bueno, nos surge el dilema filosófico, es decir, un pueblo poco educado, fácil de engañar y manipular. Vamos a dejar la educación no con tanta calidad, vaya a ser que se hagan preguntas y vamos a no insertar pensamientos críticos y simplemente pues que los maestros en infantil y en primer ciclo de primaria, que es donde sucede todo, pues que sean acompañadores lúdicos y ya está. Y que luego pues ya en segundo ciclo, tercer ciclo y secundaria, bueno, pues que en secundaria que no se maten entre ellos. Con eso me conformo. Es un debate demasiado profundo para aquí a bote pronto, pero sí que se puede llegar a abordar con un profesorado que crea en ello y sobre todo si es público con la ayuda del ente político, porque es que necesitamos que se inyecte, claro que sí.